noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan en esta noche. Damos gracias a Dios por poder estar una noche más para poder compartir estos estudios que venimos haciendo, estos estudios de su palabra. Así que bueno, en esta noche queremos compartirle, queremos saludar a toda la familia de la Iglesia Vástagos, a toda la audiencia, a los amigos que siempre nos escriben, nos saludan, a aquellos que se están sumando en este tiempo. Ya gracias a Dios llevamos un buen tiempo compartiendo la palabra, ¿sí? Los domingos, los miércoles, para aquellos que recién están iniciando o recién se suman al canal. Venimos compartiendo ya hace tiempo ya la palabra, los domingos, los jueves, perdón. Así que bueno, queremos en este jueves que comenzamos otro estudio, ya la clase número 5. Así que también animarles a todos aquellos que como decíamos recién, se han sumado. Sabemos que hay varios que se han sumado, varias personas nuevas que ya se están sumando y que puedan ir viendo los videos, quizás para atrás, las clases, las prédicas de los domingos también. Así que bueno, es un tiempo donde nos toca de esta manera poder compartir. Sabemos que las cosas por ahí no están tan buenas en cuanto a la pandemia, así que seguimos orando también por toda esta situación. Y bueno, queremos animarles con esta palabra a través de poder llegar a sus casas o sus hogares, compartiendo los estudios. Creo que más allá de la pandemia, más allá de los tiempos que nos toca vivir, es importante que sigamos meditando en su palabra, que podamos seguir compartiendo la palabra, estudiando su palabra, que podamos seguir en comunión con Dios, ¿no? Creo que si bien no podemos congregarnos como en otros tiempos, pero en nuestras vidas nunca debe faltar eso, ¿no? Estudiar la palabra, leer la palabra, el congregarnos a través de esta forma, es una forma nueva también. Y como dice la Biblia, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio. Así que sabemos que Dios está con nosotros acá, Dios está con ustedes allá. Y bueno, vamos a comenzar en este día jueves, esta noche que Dios nos permite compartir este estudio, ¿sí? Clase número 5, vamos a hablar de la vida como una asignación temporal, ¿sí? Veníamos hablando el propósito de la vida, el propósito de Dios para mi vida, de lo que Dios ha preparado para mi vida, de lo que Dios tiene para mi vida, tiene un propósito, tiene un plan. Y en esta noche vamos a tocar unos puntitos sobre la asignación, ¿no? Que Dios nos ha asignado esta vida como una vida temporal, ¿no? Estamos hablando de eso, estamos descubriendo a través de la palabra de Dios que nuestra vida acá en la tierra es pasajera, como todos lo sabemos, pero bueno, si bien sabemos que es pasajera, si bien sabemos que tenemos un tiempo de vida, pero lo que estamos realmente descubriendo a través de la palabra de Dios, a través de la luz de la palabra de Dios, es nuestra eternidad en Dios, ¿no? Hablábamos también en la clase anterior sobre que somos personas eternas, una eternidad con Dios, una eternidad sin Dios. Estábamos hablando, compartiendo sobre esto que Dios nos habla en su palabra. Y ahora vamos a ver un poquito más sobre esto, vamos a seguir profundizando sobre esto, ¿no? Que nuestra vida es una asignación temporal. Se nos asignó esta vida y para poder disfrutar, para poder vivir, para poder compartir, para poder, como dice la Biblia, somos co-creadores con Cristo, ¿no? En cierta manera podemos saber que Dios nos permite estar en esta tierra para ser de bendición, para poder llegar a otros, para poder ayudar, bendecir, para poder amar, abrazar a nuestros familiares, nuestros hijos, cónyuges y demás. Pero sabemos que hay un propósito eterno y eso es lo que estamos en este tiempo pudiendo ver a través de la luz de la palabra, conociendo, descubriendo ese propósito, ¿no? Porque podemos vivir y no saber para qué vivir. O quizás podemos estar viviendo con un propósito, con una visión, con una meta, y yo ahora eso también debo evaluarlo si está a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Porque, como decíamos en clases anteriores, cada uno puede vivir y tenemos ese libre albedrío donde cada uno puede vivir como quiera realmente, porque Dios nos regaló la vida y es un regalo que Dios nos ha dado. Ahora, vivir conforme a la palabra de Dios no es nada difícil, si bien tiene esa particularidad de poder conocer la palabra de Dios para yo descubrir el propósito de Dios, para luego caminar en los propósitos de Dios. Parece un juego de palabras, pero es así, ¿no? Cuando conozco el propósito de Dios,
comienzo a caminar en esos propósitos de Dios y por lo tanto me lleva hacia una vida plena en Dios, ¿no? Es muy lindo poder descubrir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Es muy lindo poder descubrir en esta vida lo que Él ha planeado, lo que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Y vamos a leer en el Salmo 39:4. Vamos a ver esto, vamos a ver clase número 5. El título de esta clase es La vida es una asignación temporal. Dice Salmo 39, versículo 4. Dice, hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Házmelo saber lo efímero que soy. ¿Sí? Esto hablaba David. David entendía, el rey David entendía lo efímero que es nuestras vidas, ¿no? Lo pasajero que somos, lo tan temporal que estamos acá en esta tierra. David pudo descubrir también esto, de saber que su vida tenía un propósito en sus manos. Y esto siempre es muy bueno poder descubrir el propósito que Dios tiene para mi vida, lo que Dios me ha llamado, a lo que Dios me ha llamado, los dones, las habilidades, como hablábamos en las otras clases, que todo eso Dios lo ha puesto con un propósito, con un fin. Y ahora vamos a leer en Santiago 4, capítulo 4, versículo 14, ¿no? Vamos a ver otra palabra en la Escritura que nos arroja luz en cuanto a la vida, en cuanto a lo temporal de la vida, en cuanto a lo pasajero de la vida. Dice Santiago capítulo 4, versículo 14, cuando no sabemos lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es una niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Sí? Vemos acá a Santiago, el apóstol, Santiago hablando sobre que nuestra vida es como una niebla, es tan pasajera, ¿no? Pasa tan rápido la vida que justamente es una niebla, lo temporal en lo cual vivimos. Y la verdad que esto no es para decir, bueno, Pablo, me estás diciendo que la vida pasa muy rápido, que todo pasa rápido, ¿qué hacemos? Justamente la Biblia nos enseña, nos arroja luz para poder ocupar el tiempo, definir nuestras vidas, definir nuestras metas, nuestros enfoques, nuestras asignaciones en cuanto a lo eterno, ¿no? Y lo eterno comienza acá en la tierra, hablábamos en la clase anterior. No es que yo voy a vivir o me preparo simplemente esperando lo eterno, no, yo ya estoy viviendo en una eternidad, porque somos eternos. Desde el momento que nacimos, dice la Biblia que Dios ya puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces, toda esta vida que yo tengo por delante, por vivir, toda la vida que Dios nos permite vivir, ya estamos viviendo en la eternidad. Y nos preparamos justamente para un paso en la vida que no es simplemente después de la muerte, que es una vida eterna. Esa es una parte, pero la otra parte es cómo yo vivo acá mi vida. Si yo vivo mi vida, si he decidido vivir mi vida para Dios, si he decidido vivir mi vida para Él, la palabra de Dios nos enseña, nos arroja luz de cómo debemos vivir esa vida, ¿no? Está el cómo, está el por qué, está el cuándo, está el dónde. Todas estas preguntas que nos arrojan justamente nos llevan a poder conocer cómo Dios quiere que vivamos nuestra vida, por qué Dios quiere que vivamos nuestra vida así, cuándo quiere que Dios podamos emprender esta vida en Él. Y bueno, justamente esta vida temporal nos hace tener la visión, permanentemente esa visión de lo que Dios ya preparó para mi vida. Saben que en la Biblia hay muchas metáforas de esta que estamos hablando en cuanto a ejemplos que hablan sobre la vida y sobre lo pasajera que es la vida acá en la tierra. ¿Sí? La Biblia también habla que es como un corredor que se prepara para una carrera, para llegar a la meta. También habla como un soldado que se enlista para pelear la batalla. Y dice también el apóstol Pablo que aquellos que son elegidos por Dios o enlistados en esta carrera de la vida, no se enreden en las cosas de este mundo. No se van a enredar, no van a desviar su objetivo. Están asignados a una tarea y la van a cumplir, la van a hacer. Otra metáfora que también la Biblia habla es como
Dice que es como una flor que sale en el desierto y en el día o al pasar el día se marchita, ¿sí? Son metáforas que la Biblia nos deja queriéndonos mostrar lo pasajero que es la vida, ¿sí? Queriéndonos mostrar lo efímera que es la vida. Entonces me aferro a esta vida, me aferro a todo lo que hay en este mundo, o realmente me preparo para lo que Dios tiene para mi vida. Son esas preguntas que nosotros nos hacen comenzar a estudiar la palabra, a descubrir en la Biblia lo que Él habla, lo que Jesús nos dijo. Y saben que Jesús justamente vino a hablar de la eternidad, vino a hablar de lo que el Padre ha preparado para nosotros. Jesús vino a decirnos que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué es esa vida en abundancia? Justamente es una vida cuando estamos viviéndola con Él. Porque sabemos que Jesús también dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiáramos porque Él ya venció al mundo. Y cuando habla la palabra del mundo, justamente se está refiriendo a ese tiempo que nosotros tenemos de vida acá en la tierra. Cuando Jesús dijo que las aflicciones que tendríamos acá en la tierra, en el mundo, Él ya las venció, Él nos está diciendo que todo lo que vayamos a pasar acá en la tierra, Jesús ya venció por nosotros. ¿Para qué? Para darnos vida eterna, en esa eternidad. Y creo que a esta altura de esta clase número 5 ya hemos podido entender o hemos podido comprender que realmente Dios tiene un plan para nosotros. Ya en esta clase ya seguramente ya estamos comprendiendo y asimilando la eternidad de Dios en nuestras vidas. En esta clase ya estamos ya pudiendo tener la comprensión mayor en cuanto a lo que nos dice la Biblia de la eternidad, del propósito de Dios para nosotros, de lo que Él ha asignado para nosotros. Y ahora estamos viendo eso que Dios dice que es temporal, que nuestra vida es temporal. Lo que hablaba Salmos, lo que leímos en Santiago, que es como una niebla que pasa. Dice, para hacer buen uso de nuestra vida, nunca debemos olvidarnos de dos valores principales o fundamentales que tenemos que tener, ¿sí? Hay dos valores que siempre tienen que estar resurgiendo en nuestra memoria. Y el primero es la vida comparada con la eternidad, ¿sí? Esta vida que cuando yo comparo la vida de acá en la tierra, ¿no?, con la eternidad, podemos ver que es muy breve la vida, ¿sí? Podríamos decir, che, a mí no se me pasa mal la vida, Pablo, o se me pasan los días lentos, o la verdad que ya no veo la hora de que se pase la vida, o se pase este mes, o se pase este año. Este año creo que para todos nos hemos dicho, bueno, que pase este año, porque la verdad que desde que comenzamos fue un año bastante diferente, el mundo ha vivido un año diferente desde marzo en adelante, y a veces decimos, la verdad que queremos que se pase pronto, ¿no? Que se pase pronto toda esta circunstancia que nos tocan vivir, lo que hoy seguimos viviendo, lo que el mundo sigue viviendo, pero cuando comparamos ese lapso aquí en la vida terrenal, a lo eterno, la verdad que la vida es muy breve, la vida es muy rápida, es muy efímera, es muy, como justamente dice Santiago, ¿no?, que es como una niebla que pasa rápidamente. Entonces, ese sería, digamos, el primer valor. Cuando yo comparo la vida con la eternidad, puedo saber que la vida acá en la tierra es muy breve, es muy pasajera. Y el segundo punto que hablábamos de esto es que no vamos a estar acá por mucho tiempo, por lo tanto no debemos aferrarnos a las cosas que están acá en la tierra. Si yo entiendo que hay eternidad en mi vida, si entiendo que voy a vivir una eternidad con Él y no acá en la tierra, entonces digo, ¿de qué vale aferrarme tanto a las cosas acá en la tierra, ¿no? ¿De qué vale aferrarme a creer que tengo mi futuro asegurado, que tengo una vida por delante asegurada? ¿De qué vale poner la esperanza en los principios de este mundo? ¿Sí? Y cuando estamos hablando de esto, que un poco ya la clase que viene vamos a entrar en tema, en cuanto a lo que debo hacer acá en la tierra, justamente no se refiere a que, bueno, como la vida es pasajera, acá no hago nada, no tengo propósito, no tengo visión, no tengo anhelos, no tengo deseo, no tengo sueño, total voy a vivir una eternidad ya con el Señor. No estamos hablando de eso. Justamente estamos hablando de que Dios anhela cómo vivir la vida acá en la tierra, este lapso que tenemos
todos los mortales, por así decirlo, acá en la tierra, debemos saber cómo vivirlo, debemos saber cómo invertir nuestro tiempo, debemos saber cómo producir en todos los ámbitos, material, espiritual, de cómo seguir avanzando, de cómo seguir estando en sintonía con lo que Dios quiere que yo haga. Y siempre hablamos de esto, ¿no? El que es un buen mecánico, que tiene que ser un buen mecánico, no puede andar pensando en la eternidad y que, bueno, no va a ser, por así decir, un buen mecánico, por total, él va a ir a la eternidad y allá no hay mecánica. Por un ejemplo, ¿no? O sea, lo que me refiero es que todo lo que Dios ha puesto en nosotros, todo lo que Dios ha determinado hacer con nosotros, Él todo lo usa para su bien. Todos estos dones, habilidades que Él puso en nuestras vidas, recursos. Entonces, entendemos que podemos ser de bendición. Entendemos que valoramos las cosas cuando las personas hacen bien las cosas. Y justamente eso es trabajar bien para la eternidad. Siempre teniendo en cuenta que todo lo que yo hago, dice la Biblia, que todo lo que hacemos sea para el Señor. Y si yo lo hago para el Señor, entonces todo lo que yo hago voy a tratar de hacerlo dando el 100% de lo que yo puedo hacer. Todo lo que yo hago acá en la tierra voy a hacerlo dando lo mejor de mí para el Señor. Todo lo que yo hago acá en la tierra va a ser con excelencia para Dios en cuanto a lo que yo puedo dar. Porque sé que eso va a bendecir y va a bendecir a otros. Y de eso se trata, ¿no? De eso es lo que Jesús nos hablaba. Entonces debemos pedirle a Dios que Él nos ayude a ver la vida con los ojos de Dios. Si nos ponemos a pensar en esto y reflexionamos unos minutos y le decimos, Señor, ayúdanos a ver la vida como vos la ves, ¿no? Ayúdanos a ver a través de los ojos cómo vivir la vida acá en la tierra nosotros. Y ya cuando hacemos esta pregunta o nos hacemos esta pregunta y le decimos, Señor, ayúdame a vivir como vos pudieras ver la vida acá en la tierra. Y cuando leemos la Biblia, cuando leemos la vida de Jesús, vemos que Jesús obviamente tuvo una asignación especial porque era el Hijo de Dios encarnado en la persona de Jesucristo, en carne y hueso en Jesucristo, y Él vivió una vida sabiendo y entendiendo lo que hay en la eternidad, conociendo la eternidad. Jesús vivió justamente con ese pensamiento, ese accionar en cuanto constantemente a la eternidad. Jesús vivió para enseñarnos cómo vivir una vida conforme a sus propósitos acá en la tierra, pensando en la eternidad, sabiendo que somos eternos, sabiendo que vamos a estar un día allá y no toda la vida acá en la tierra. Acá no pasamos la eternidad, esta no es nuestra morada, ¿sí? La palabra de Dios dice justamente eso y compara otra frase, otro ejemplo es que nos compara la palabra como extranjeros en esta tierra, como peregrinos en la tierra. Jesús habla, la palabra de Dios habla mucho de esto y nos compara como esos peregrinos que están de paso en la tierra, ¿sí? Bueno, los peregrinos tienen que vivir, trabajar, comer, levantarse, acostarse, estudiar, producir, criar hijos y limpiar y hacer muchas cosas, ¿no? Y que es parte de la vida. Pero cuando yo entiendo a lo que la palabra de Dios me habla, de que somos peregrinos, de que somos pasajeros por esta tierra, no es nuestra casa eterna, lo que hablamos justamente en la clase pasada, no es nuestra morada eterna, perdón, no es nuestra morada, sí, eterna acá en la tierra, es una morada temporal. Entonces volvemos al título de esta clase número 5, nuestra asignación temporal. Esta asignación temporal que Dios nos habla, nos muestra justamente cómo debemos vivir la vida, ¿sí? Cómo vivir. Saben que nuestra identidad justamente está en Dios. Nuestra verdadera identidad cuando nos miramos supuestamente a un espejo, ¿qué deberíamos ver? ¿Qué deberíamos ver en ese espejo? No sé si alguna vez se preguntaron qué veo o qué me gustaría ver, pero en cuanto a ver, no en cuanto a lo físico, sino en cuanto justamente en qué pienso, cuáles son mis pensamientos. Porque cuando yo me veo al espejo no simplemente me veo lo que soy físicamente, sino tengo que aprender a ver más allá. Eso que hablamos que somos espíritu, alma y cuerpo. Pero tengo que saber ver cuando me veo un espejo lo que hay dentro de mi vida, en cuanto a lo espiritual. ¿En qué estoy justamente creyendo? Cuando yo me veo un espejo y supongamos un espejo espiritual. Bueno, ese espejo espiritual
me va a reflejar qué es lo que hay en mi vida, espiritualmente hablando, ¿no? ¿Qué hay en mi vida espiritualmente? Quizás en un espejo normal me veo bonito, me veo más feo, hoy me veo más gordo, mañana me veo más flaco. Eso es temporal. Pero cuando yo me veo frente a un espejo espiritual, ese espejo espiritual me va a arrojar y me va a decir qué es lo que estoy viendo. Si yo estoy viendo algo que no condice con la palabra de Dios, justamente comienzo yo a caminar en los principios de Dios. Debería comenzar a vivir los principios de Dios. Si ese espejo espiritual a mí me dice que no estoy viviendo una vida preparándome para lo eterno, para lo verdadero, ese espejo me debería decir a mí que debería comenzar a estudiar la palabra de Dios o debería conocer lo que Dios ha preparado para mi vida. ¿Sí? Si me veo en ese espejo espiritual y de repente veo que estoy pensando solamente en lo terrenal, que estoy las 24 horas del día pensando en acá, lo de hoy, lo de mañana, lo de pasado. Bueno, ese espejo espiritual también seguramente me va a decir que yo debo poner la mirada, como dice la Biblia, en las cosas de arriba y no solamente en lo temporal, ¿no? Entonces miren qué bueno esto, ¿no? De poder tener un espejo espiritual y no solamente un espejo físico que refleje lo que yo soy. Creo que es tan importante, queridos amigos y familia que nos pueden sintonizar, es tan importante que podamos saber vernos en ese espejo espiritual. Porque el espejo espiritual, que es la palabra de Dios, va a reflejar cómo yo estoy. Va a reflejar cómo estoy viviendo esa vida espiritual, ¿no? Que no deja de ser también en lo natural. Ese espejo espiritual me va a reflejar a mí cómo yo me veo, cómo me está viendo Dios a mí, en base a su palabra, en base a lo que Él me dice. Ese espejo espiritual me dice cómo Dios me ve, si estoy caminando en los propósitos de Dios, si estoy caminando en los planes eternos de Dios. Y yo siempre que digo, acordémonos de esto, cada vez que digamos planes eternos, vida eterna, no significa que debo esperar morirme. No, todo lo contrario. Yo ya estoy viviendo una eternidad. Ese espejo espiritual me dice cómo estoy viviendo ya la eternidad desde acá, desde la hora. Por eso es tan importante, como siempre decimos, tener la seguridad, tener la certeza de que Jesús está en mi vida, de que yo le he entregado mi vida a Él, para que Él pueda hacer morada en mi vida y justamente darme esa eternidad, darme esa vida eterna, ¿no? Es tan importante vernos en ese espejo espiritual y decir, bueno, realmente Pablo, estás viviendo una vida o caminando o intentando vivir una vida conforme al propósito de Dios. Cuando yo me veo en ese espejo espiritual digo, bueno Pablo, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir haciendo acá en la tierra lo que Dios nos ha pedido hacer, tenemos que seguir esforzándonos, trabajándonos para lo espiritual, para lo eterno, para lo verdadero. Y eso siempre va a involucrar todo lo que yo hago y todo lo que yo soy. Ahora, escuchen, quiero leerles esto que dice la palabra de Dios. Dice, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Dios nos advierte sobre esto justamente, que somos estos extranjeros y peregrinos, debemos guardar nuestras vidas. Saben que la Biblia habla mucho de los deseos de la carne, los deseos de la vida, los deseos de los ojos, lo que anhelamos, lo que deseamos. Siempre tenemos que pasarlo por ese filtro, que es el filtro de la palabra de Dios. Cada cosa que yo hago, yo digo, bueno, ¿será tan así? ¿Será tan tajante, no? Saben que Jesús fue muy tajante con la vida eterna. Él cuando estuvo acá, si leemos los evangelios, nos damos cuenta que Jesús fue muy tajante en cuanto a la vida eterna. Él lo decía, bueno, muchachos, a los discípulos, a las personas, a las familias que lo escuchaban, si quieren piensen un poquito en lo eterno y un poquito acá en la tierra. Él no decía eso, él decía justamente, veamos lo eterno, veamos lo verdadero. Jesús decía, yo trabajo porque mi Padre sigue trabajando, queriendo decir, mi papá, Dios, sigue trabajando por lo eterno, por ganar almas, por predicar, por hacer la obra, o por servir, o por trabajar, o por poder poner todos nuestros dones, todo lo que Él nos ha dado a su servicio y poder bendecir a otro. Nunca podemos olvidarnos de todo lo que hacemos, que tiene que ser para Dios, como decíamos recién, como dice la Biblia, que todo lo que hagamos sea para Él y que sea de la forma
más de una entrega total, ¿no? De entregados a Él, entregados a poder vivir una vida conforme a su anhelo y a sus deseos. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo visible, y en lo que se ve, que es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Esto también dice la Biblia. Cuando nosotros vemos, ¿sí?, nuestros ojos naturales, recién hablamos del espejo natural y un espejo espiritual. Bueno, saben que también tenemos como ojos naturales y ojos espirituales. Cuando yo veo con mis ojos naturales, veo justamente en un plano natural. Pero cuando yo veo con esos ojos espirituales, que es a través de la palabra de Dios, comienzo a tener esa visión espiritual. Entonces estamos hablando de estas dos cosas, ¿no? Miren qué importante, tener un espejo espiritual y tener ojos espirituales. Y no solamente, ¿sí?, naturales. Y ahí es cuando realmente comenzamos a vivir en Dios. Porque a veces nos comenzamos a afligir o a afanar por cosas que yo creo que cuando nos vemos en ese espejo espiritual o esos ojos espirituales, comenzamos a decir, momentito, no debo afligirme tanto por esto, porque realmente no vale la pena, no condice con lo que la palabra de Dios me dice. Entonces, esta vida, esta asignación temporal, obviamente, nos hace pasar por diferentes pruebas, nos hace pasar por diferentes luchas, por situaciones, por adversidades, o nos hace pasar por cosas que realmente, cuando uno no se las espera, y uno dice, bueno, pero justamente son cosas naturales. Bueno, es ahí cuando yo comienzo a pasar todas esas luchas, esas pruebas, por el tamiz de Dios, por así decirlo, o por los ojos de la fe, ¿no? La Biblia habla, fíjense también, cuando vemos con los ojos de la fe. Miren todas las parábolas, todas las enseñanzas, todas estas metáforas que tenemos en la palabra de Dios y que nos hablan respecto a esto, ¿no? A la vida temporal, ¿no? Esto que estamos viendo hoy día en este tema de este día, la vida como una asignación temporal. Saben que esto que estamos hablando de un espejo espiritual, de los ojos espirituales, están los ojos de la fe, cuando estamos entendiendo, cuando hemos comprendido que en nuestra vida hay eternidad, Dios nos habla en su palabra que tenemos esos ojos de la fe, que nos hacen ver las cosas más allá de lo natural, más allá de lo pasajero, más allá de lo que esta vida me puede ofrecer. Porque saben que aunque por más que esta vida me ofrezca lo mejor, un buen pasar, un buen tiempo, que eso no está mal, anhelar, tener lo mejor, cosas buenas, no está mal. No es que estamos en contra de esto, justamente. Estamos hablando de poder vivir una vida conforme al propósito de Dios, conforme a sus planes de Dios. Y la verdad que hay personas que han vivido en la palabra de Dios, no la han pasado bien en cuanto a lo natural, en cuanto a las expectativas que cada persona podría llegar a tener de esta vida, ¿no? Porque cuando uno habla de expectativas, bueno, hay diferentes formas de expectativas, pero saben que por lo general, en el común denominador de las personas, la expectativa de una buena vida se entiende, ¿no? Estar bien, tener lo necesario, que eso es así, una buena familia, pero cuando vamos un poquito más allá, ya entendemos que esto tiene que ser así, cuando vamos un poco más allá, comenzamos, esto es lo que habla la palabra, los ojos de la fe. Es simplemente dejar lo que ya sabemos que tiene que ser así, o lo natural, y vamos un poco más allá. Cuando esto que nos habla la palabra de los ojos de la fe. ¿Sabe que la Biblia, en Hebreos 11, habla mucho de los ojos de la fe, que es la fe, y habla de que comienza a nombrar hombres de fe, los héroes de la fe que le llama la palabra. Abraham, Moisés, Sara, David, bueno, muchos hombres de la fe que nombra la palabra de Dios, pero hay algo interesante que dice, que está en el versículo 13, y habla de que aunque ellos no pudieron alcanzar todas las promesas que Dios les había dado, miren qué tremendo esto, ¿no? Saben que Dios nos da promesas que unas se van a cumplir acá en la tierra y otras en la eternidad. No sé si sabían, pero es así. Hay promesas de Dios que vamos a verlas cumplidas, que se materialicen acá en la tierra, porque son para el ahora. Son promesas de Dios que Él nos ha prometido, que lo que Él va a hacer con nosotros acá, en el ahora. Pero hay promesas de Dios que también están en la palabra y son para la eternidad. Es tremendo esto, es muy bueno por descubrir cuáles son.
Y ahí les voy a dejar una tarea para que descubra cuáles son esas promesas en cuanto a la eternidad. Porque a veces, claro, vivimos buscando lo que Dios nos promete acá en la tierra, de ser bendecido, de ser exitoso, de emprender, de conquistar, de avanzar. Y está bueno, y es así. Pero también hay promesas que Dios nos habla en cuanto al eterno. Y son promesas que se van a cumplir allá. Y esto que estamos hablando, estos hombres de la fe, dice que pudieron alcanzar las promesas, aunque no la alcanzaron acá en la tierra y no pudieron verlas con sus ojos, pero la alcanzaron quizás las generaciones que venían después de ellos, las alcanzaron. Saben que yo muchas veces pienso en esto, ¿no? Quizás hay cosas que yo por la fe, a lo cual yo le creí a Dios, creí en lo eterno, en lo verdadero, y hay cosas que quizás yo no pueda alcanzarlas acá, pero quizás las van a alcanzar mis generaciones que vienen. Y eso habla en Hebreos 11, 13, un poco los versículos que están adelante, hablan que ellos saludaron las cosas que estaban por delante y como diciendo que las iban a recibir, en un futuro, creyéndole a Dios. Y esto me sorprende a mí, porque vamos a leerlo, vamos a leer en Hebreos 11 para terminar, versículo 13. Dice, hablando de estos héroes de la fe que les comentaba, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros peregrinos sobre la tierra. El versículo 14, porque lo que estos dicen claramente que dan a entender que buscan una patria. Esto es lo que hablábamos, ¿no? 15, versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse. Ese versículo habla de que si ellos hubieran estado pensando justamente en lo terrenal, de donde salieron, de sus orígenes, se volvían, ¿no? Y esto nos pasa en la vida, trasladándolo a la vida. Si pensamos en lo terrenal, nos aferramos a lo eterno y no nos deja llegar a lo que realmente Dios ha preparado para nosotros. Seguimos leyendo, versículo 16. Pero anhelando una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Miren qué tremendo esto, ¿no? Habla justamente, me sorprende el versículo 16 que habla la palabra. Dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Miren, Dios mismo dice, no es que yo no me avergüence de Dios, no, Dios dice que no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. ¿De quiénes? De estos hombres de la fe, de estos héroes de la fe. ¿Pero por qué? Porque entendieron que vivían una vida temporal y trabajaron y se esforzaron y lucharon y caminaron en base a las promesas de Dios para esta vida y para la vida eterna. ¿Sí? Así que qué bueno que es que nosotros podamos entender esta vida como una asignación temporal. Y cuando es una asignación, tenemos que hacer algo, ¿no? Cuando Dios nos asignó una vida, tenemos una asignación por hacer, tenemos trabajo por hacer, tenemos que emprender cosas, tenemos que avanzar, tenemos que seguir desarrollando, creciendo, preparándonos, preparando para lo que viene, para las generaciones que vienen. Y bueno, todo esto que Dios nos ha preparado, todo esto que hablábamos en las clases anteriores, que justamente traen a esto, ¿no? A saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Así que bueno, vamos a cerrar acá en esta noche y creo que Dios nos habla. Dios siempre tiene esa oportunidad, Él siempre nos permite a través de su palabra reflejar lo que está anhelando, lo que desea para cada uno de nosotros. Así que anhelamos, deseamos y confiamos en Dios que Dios haya podido bendecir a través de estos estudios que vamos a seguir los días jueves, con temas muy buenos que vienen por delante. Pero siempre digo esto, ¿no? Que podamos estar reflexionando, estudiando, buscando, indagando, ¿no? Lo que Dios ha preparado para mi vida. Así que vamos a orar en esta noche para terminar. Vamos a estar haciendo una oración breve y creo que Dios tiene cosas buenas por delante. Como dice su palabra, Él siempre tiene lo mejor por delante para cada uno de nosotros. Basta con que nosotros dispongamos nuestras vidas. Basta con que dispongamos nuestros pensamientos, nuestro deseo, nuestra voluntad, nuestros anhelos, los dispongamos para servirlo,
servirle y para amarle, ¿sí? Oramos en esta noche y vamos a pedir a Dios que pueda estar bendiciendo cada una de nuestras vidas y nuestras familias. Señor, te damos gracias en esta hora, gracias por poder compartir estos estudios de la palabra, gracias por poder hablarnos y enseñarnos que nuestra vida es una asignación temporal, de entender lo que vos nos has llamado a hacer. Gracias por esos ejemplos, esas metáforas en tu palabra que nos hablan de esta vida temporal, pasajera, y que nos revelan lo verdadero, lo eterno, y que no porque sea temporal o pasajera la vida, no vamos a hacer nada. No, todo lo contrario, vamos a invertir nuestra vida en servirte, en amarte, Señor, en cumplir tus propósitos, en ser de bendición para nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, para las generaciones que vienen. Señor, entendemos que tenemos que trabajar en este tiempo aún para poder, Señor, llevar a otros que están necesitando tu palabra de ayuda, de socorro. Y Señor, si en esta noche hay personas que están necesitando, Dios, consuelo, fortaleza, oración, si están necesitando ayuda, Señor, que vos puedas alcanzarlos, oh Dios, que vos puedas bendecirlos, Señor. Y queremos que vos también puedas usar nuestras vidas, Señor. Yo te animo que en esta noche le puedas decir ahí donde estás que Dios te pueda usar, ¿no? Que te animo que podamos seguir orando y pedir a Dios que te use, que use tu vida para bendecir, para poder implementar esta vida eterna. Oramos, seguimos orando al Señor. Señor, bendecí cada vida, papá. Señor, pedimos que vos puedas usar a cada vida, Señor. Yo te pido que puedas usar mi vida y que yo pueda entender y seguir comprendiendo esta asignación que vos tenés para mi vida, Señor, para mi familia, para cada uno de los que nos rodean, Señor. Pero queremos que vos puedas usarnos, Señor. Queremos que vos puedas contar con nosotros. Queremos que, como dice el libro de Hebreos, Señor, que vos no te avergonzás de llamarte Dios de nosotros. Queremos que vos también puedas decir esto de nosotros, que no te avergonzás de llamarte el Dios de ellos, el Dios de nosotros. Y para eso queremos vivir esa vida de fe, Señor, esa vida entregada a vos, Señor. Para eso queremos, Señor, conocerte más, descubrir el propósito, Señor. Porque yo no quiero que vos te avergüences de mí, sino todo lo contrario, que vos puedas decir un día cuando estemos en tu presencia y que podamos decir que dimos lo mejor, Señor, de nosotros, que vivimos para vos en esta tierra, que vivimos pensando en esa vida terrenal y eterna, Señor, que pudimos pensar y accionar y caminar y trabajar por lo eterno, por lo verdadero, Señor. Yo oro para que cada vida, Señor, cada familia, cada persona que está del otro lado, Señor, pueda ser bendecida en esta noche, pueda seguir teniendo esta revelación de tu palabra en cuanto a lo eterno y en cuanto a lo verdadero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bueno, les mandamos un abrazo a la distancia y nos encontramos seguramente por este canal el domingo, si Dios quiere, y el jueves también. Y que puedan seguir compartiendo, que puedan compartir a otros, quizás amigos, vecinos. Creo que es un buen tiempo para compartir la palabra de todas formas, de todas maneras. Siempre la palabra de Dios va a llegar a las vidas y como dice que nunca va a caber vacía, ¿sí? Así que tengan buenas noches y les mandamos un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga. Si el camino estrecho es, tu espíritu yo seguiré, aunque quebrantado esté, cada pieza te daré. Oigo tu voz, aquí estoy, Señor. Digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor. Abro mi corazón, solo por tu gracia, Dios.
y menos de mí. Quiero ver tu gloria aquí. Oigo tu voz aquí. Estoy, Señor. Digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, aquí estoy. Todo lo que soy te lo entrego. Y aquí estoy, aquí estoy. Todo lo que soy te lo entrego. Y aquí estoy, aquí estoy. Todo lo que soy te lo entrego. Y aquí estoy, aquí estoy. Todo lo que soy te lo entrego. Mi vida te entrego, Dios. En tus manos estoy. Eres mi única esperanza. Al que vida me entregó. Rindo todo lo que soy. Usa hoy mi vida, Dios. Reina en mi corazón. Oigo tu voz